El Congreso olía a rutina. Las mismas corbatas, los mismos discursos, las mismas frases recicladas que se dicen sin pensar. Hasta que habló Óscar Puente. Y de pronto, el aire cambió. Porque cuando Puente se levanta, no solo contesta, desnuda la hipocresía con una sonrisa. El hemiciclo, acostumbrado a la monotonía de las intervenciones previsibles, se tensó. Sabían lo que venía. Y lo que vino fue fuego. Puente no levantó la voz. No hacía falta. Su tono fue el de quien ha visto de cerca el cinismo y no piensa callarse. Hablan de dignidad, pero viven del agravio, predican decencia, pero no soportan que les hablen con claridad. Esa frase fue suficiente para que medio Congreso bajara la mirada. Porque cuando se dicen las verdades, no hay micrófono que amortigüe el golpe. Los varones del PP, sentados con gesto de suficiencia, intentaron aparentar calma. Pero las cámaras no mienten. La incomodidad era evidente. Y el presidente del partido, Feijóo, intentó disimularlo con esa sonrisa forzada de quien intenta restar importancia a lo que duele. No funcionó. El país entero lo vio. El discurso de Puente no fue una respuesta, fue un espejo. Uno en el que la derecha no se gusta cuando se ve reflejada. Hablan de patriotismo, continuó, pero su amor por España acaba donde empiezan sus intereses. Defienden la unidad, pero solo si pueden mandarla. Y mientras tanto, se permiten dar lecciones de moral como si no hubieran privatizado la decencia. Las palabras flotaron en el aire como martillos. El silencio, pesado, lo dijo todo. Puente no discutía, desmontaba. No respondía a Feijóo, lo desarmaba. Cada frase era una bofetada dialéctica al discurso vacío de una oposición que lleva años repitiendo las mismas consignas, aunque ya nadie las crea. Las cámaras enfocaron a los varones del PP, esos señores de provincias que hablan de España como si fuera su finca privada. El rostro de uno, el gesto de otro, las cejas apretadas de todos. Era la imagen del poder sorprendido por su propio eco. Porque cuando estás acostumbrado a hablar sin que nadie te replique, que alguien te conteste con argumentos te parece insolencia. Y eso, precisamente, hizo Puente, romper la solemnidad del silencio cómplice. En los pasillos, los periodistas se miraban unos a otros. Sabían que habían presenciado algo más que una intervención, habían visto una radiografía política. La derecha que se vende como seria, como institucional, como la voz de la moderación, había quedado retratada en apenas 10 minutos. No por insultos, no por gestos, sino por contrastes. Por la distancia entre lo que dicen y lo que hacen. La voz en off se vuelve más lenta, más reflexiva. Feijóo intentó contraatacar, hablar de respeto, de formas, de altura institucional. Pero ya era tarde. Porque cuando alguien te dice las verdades de frente, responder con formalismo suena a rendición. Y Puente lo sabía. Por eso no discutió. Solo sonrió, con esa media sonrisa suya que no necesita gritar para sonar a victoria. Las redes sociales explotaron. Clips, frases, memes, titulares, Puente arrasa, Feijóo descolocado, los varones en silencio. Pero más allá del ruido digital, lo importante fue el fondo. El discurso conectó. Porque hablaba el lenguaje de la calle, no el de los despachos. Porque, por una vez, alguien en el Congreso dijo lo que muchos españoles piensan cuando ven a los poderosos disfrazar privilegios de patriotismo. En la bancada socialista, las caras eran distintas. No de euforia, sino de alivio. Porque alguien, al fin, había puesto palabras al hartazgo. Y no con tecnicismos, sino con ironía. Ustedes no defienden España, dijo Puente, la usan. La convierten en un eslogan, en un producto, en una marca que solo sirve cuando están ustedes al mando. ¡Bum! El murmullo se oyó hasta en los pasillos. Los varones del PP intentaron replicar, pero la réplica fue un murmullo sin fuerza. Los comentaristas de derecha se pusieron nerviosos. Puente falta al respeto. Puente crispador. Puente populista. Pero los vídeos ya hablaban por sí solos. No había crispación, había claridad. No había insultos, había datos. Y, sobre todo, había algo que en la política española escasea: autenticidad. La voz en off toma el ritmo del relato. El discurso de Puente no era solo un ataque político. Era una denuncia moral. Contra el doble discurso, contra el victimismo institucionalizado, contra la hipocresía de quienes se envuelven en la bandera para esconder la corrupción. Fue, en definitiva, un recordatorio de que el poder sin ética no es liderazgo,
es teatro. Las reacciones no tardaron. Desde Génova, comunicados. Desde los platós, análisis. Desde las tertulias, opiniones disfrazadas de neutralidad. Pero en la calle, la lectura era otra. Por fin alguien los puso en su sitio. El tono chulesco de los varones del PP, esa superioridad heredada de décadas de impunidad, había sido triturado en directo por un tipo que no teme decir lo que piensa. Y es que eso es lo que molesta de Óscar Puente, no su tono, sino su sinceridad. Porque en un congreso lleno de frases vacías, su palabra suena demasiado real. Demasiado incómoda. Demasiado viva. Y lo vivo, en política, molesta. Molesta al que se acostumbra a los aplausos automáticos, al que no soporta que le digan que se equivoca, al que confunde el poder con la razón. Mientras los telediarios repetían su discurso, el país comentaba la jugada. No era solo un enfrentamiento, era un símbolo. El símbolo de una España que está cansada de la arrogancia de los mismos de siempre. Y que, de pronto, encuentra voz en alguien que no se arrodilla, que no baja la cabeza, que les responde con hechos, con sarcasmo y con algo más peligroso que el ruido, convicción. La cámara imaginaria se aleja del Congreso. Afuera, el bullicio de la prensa, las preguntas, los titulares, los teléfonos ardiendo. Puente sale tranquilo, sin mirar atrás, con esa calma de quien sabe que ha ganado no un debate, sino una batalla cultural. Porque al final, no se trataba solo de Feijóo, ni de los varones. Se trataba de desmontar la narrativa del poder conservador que intenta disfrazar sus intereses de principios. Y eso, en la España de hoy, es dinamita política. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. En los móviles, en los bares, en los grupos de WhatsApp, todos compartían el mismo clip. Óscar Puente, en el Congreso, desmontando uno por uno los argumentos de la derecha con esa mezcla de ironía, inteligencia y rabia contenida. En cada frase, una verdad. En cada pausa, un golpe. Y en cada sonrisa, un mensaje: no tenemos miedo. Las redes se llenaron de titulares improvisados. Puente los destroza. Lección de realidad al PP. Feijóo y los suyos quedan en silencio. Era el tipo de momento que no se fabrica, que no se planifica. Ocurre porque alguien se atreve a decir lo que otros callan. Porque, por un instante, la política se parece más a la vida que a un guión. Los tuiteros conservadores, desconcertados, intentaron contraatacar. Llamaron prepotente a Puente, chulesco, maleducado. Pero el discurso ya no les pertenecía. El vídeo lo habían visto millones de personas y esta vez, la gente estaba de su lado. No porque fuera socialista o ministro, sino porque hablaba con una autenticidad que desarma. Porque, por una vez, alguien les dijo a los poderosos lo que muchos piensan en casa mientras ven el telediario. Ya basta de hipocresía. Las tertulias televisivas entraron en modo crisis. Los periodistas afines al PP trataban de justificar a Feijóo y a los varones, de explicar que Puente se excedió, que no fue respetuoso. Pero el público ya no compraba ese relato. Cada vez que un tertuliano intentaba blanquear a la derecha, las redes respondían con la misma frase. No soportan que les digan la verdad. Y es que esa fue la clave del discurso. Puente no los atacó con insultos, los desnudó con verdades. Verdades incómodas. Verdades que suenan mal cuando las pronuncia alguien con argumentos. Porque el problema de la derecha no es que no se le pueda responder, es que no sabe qué hacer cuando se le responde de frente. En los telediarios, las imágenes se repetían una y otra vez. El momento en que Puente levantaba la ceja. El silencio tenso de Feijóo. Los varones que no sabían dónde mirar. Era una radiografía del poder acorralado. De una élite que llevaba demasiado tiempo creyendo que nadie se atrevería a decirles lo que son. Un partido agotado, sin discurso, sin alma y sin calle. Los medios de izquierda, por su parte, celebraban el momento como un acto de higiene política. Editoriales lo calificaron como el puñetazo de realidad que necesitaba la derecha. Columnistas hablaron de la vuelta de la política valiente. Porque en un escenario dominado por los matices tibios y los silencios calculados, ver a alguien plantarse y hablar sin miedo fue como un soplo de aire fresco. Mientras tanto, en Génova, el enfado era total. Los varones se llamaban entre ellos, indignados. Algunos pedían respuesta inmediata. Otros decían que ignorarlo era mejor. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. No había comunicado que arreglara la imagen de un Feijóo desbordado y de un partido incapaz de soportar la crítica.
Y lo más doloroso para ellos no era la bronca mediática. Era el eco. Ese eco que quedó flotando después del discurso de Puente. Defienden España, pero solo cuando pueden mandarla. Una frase que se repitió como un mantra durante días, en redes, en memes, en pancartas digitales. Una frase que resumía el fondo de todo: la derecha no soporta que la patria le deje de pertenecer. La voz en off baja el tono, más seria, más grave. El fenómeno no era solo mediático. Era simbólico. Por primera vez en mucho tiempo, alguien desde el gobierno hablaba sin pedir permiso. Sin miedo al qué dirán, sin complejos, sin el corsé de la corrección impostada. Y eso, en la política española, es dinamita. Porque cuando un político de izquierda se permite hablar con claridad, la derecha grita radical. Y cuando calla, dicen que es cobarde. Puente les rompió el juego. Y por eso dolió tanto. En los días siguientes, los sondeos rápidos reflejaron lo evidente. El discurso había conectado con el votante progresista, con el desencantado, con el que no vota. Porque la gente ya no busca tecnócratas de corbata ni frases de manual. Busca coraje. Y Puente, con su mezcla de ironía y claridad, se había convertido en eso, una voz con coraje. Los varones del PP intentaron salir al paso. Declaraciones medidas, entrevistas, gestos forzados. Uno habló de falta de respeto institucional. Otro, de populismo. Pero cuanto más hablaban, peor sonaban. Porque no hay nada más desesperado que un político ofendido. Y la derecha española, acostumbrada a repartir lecciones, no soporta que alguien se las devuelva. Las cámaras siguieron a Puente los días siguientes. No esquivó a la prensa, no se escondió. Respondió con la misma calma con la que desmontó a Feijóo. ¿Saben qué pasa? Que la derecha confunde respeto con silencio. Y respeto no es callar, es decir la verdad. ¡Boom! Otra frase viral. Otro golpe dialéctico. El país entero la repitió en redes como un eslogan involuntario de dignidad política. La voz en off cambia de ritmo, más poética, más cinematográfica. En un congreso acostumbrado al teatro, Puente hizo política real. No para gustar, sino para decir. Y eso, en tiempos de maquillaje institucional, se agradece. Porque la izquierda no puede seguir pidiendo permiso para existir, ni disculpas por hablar con claridad. Y ese día, frente a los varones del PP, alguien lo recordó con hechos. El vídeo siguió rodando por el mundo digital. En TikTok, en X, en YouTube, en cada esquina del país. Los jóvenes lo compartían como un ejemplo de política sin filtro, los mayores como un alivio después de años de cinismo. Y así, entre clics y comentarios, el discurso se convirtió en algo más grande que el momento, una pequeña victoria cultural. Una frase final de la voz en off resume el acto. Puente no solo discutió con la derecha, la desarmó con su propio lenguaje. Usó la palabra como espejo, y los dejó mirándose a sí mismos. Y ese reflejo, duro y real, es lo que más duele a quienes llevan años mintiéndose. La resaca del discurso fue peor para la derecha que la intervención en sí. Durante días, los titulares repitieron la misma escena: Feijóo incómodo, los varones en silencio, Puente sereno. Las imágenes daban vueltas como un mantra. El contraste era brutal. En un país acostumbrado a ver políticos leyendo papeles vacíos, de repente aparecía uno que hablaba sin miedo, sin filtro, sin guión. Y eso, en la política española, sigue siendo una anomalía. Las redacciones no daban abasto. Los cortes del discurso se analizaban como si fueran goles. Cada frase, un frame; cada pausa, un titular. Los comentaristas más veteranos lo admitían en voz baja: este tipo sabe comunicar lo que otros piensan, pero no se atreven a decir. Y eso es exactamente lo que hizo: romper el pacto tácito del silencio. Ese silencio elegante con el que la derecha suele envolver sus mentiras para que suenen respetables. En las calles, la reacción fue inmediata. ¿Lo viste?, preguntaban en los bares. Por fin alguien les dijo las cosas claras. En los grupos de WhatsApp, los vídeos se repetían como un eco de dignidad. Era más que una respuesta política, era un desahogo colectivo. El país entero parecía haber encontrado en esa intervención algo que llevaba tiempo buscando: una voz que no temblara. Mientras tanto, en los pasillos de Génova, las caras lo decían todo. Los varones, acostumbrados a que sus discursos se celebraran sin réplica, no sabían cómo reaccionar. Algunos pedían contención, otros furia. Pero el ruido interno era evidente.
Porque detrás del enfado se escondía una certeza incómoda. Puente los había retratado. Y lo había hecho con su propio lenguaje. Sin insultar, sin gritar, sin teatralidad. Solo con la fuerza de las palabras que describen una verdad que ya nadie puede tapar. La voz en off se detiene un segundo, como si bajara el volumen del país para que se escuche mejor la idea central: el poder no soporta el espejo. Y eso es lo que Puente puso frente a la bancada del PP, un espejo. Les devolvió su reflejo sin filtros, sin maquillaje, sin discursos redactados por asesores. Y en ese reflejo vieron lo que llevan años intentando ocultar: la desconexión total con la calle, la soberbia de creerse dueños de la razón, la hipocresía de envolverse en la bandera mientras recortan los derechos que esa bandera debería proteger. El discurso siguió haciendo ruido más allá del Congreso. En las tertulias de televisión, algunos lo criticaban, otros lo aplaudían, pero todos hablaban de él. Lo que había dicho Puente ya no se podía desdecir. Había entrado en el imaginario político del país. Defienden España, pero solo cuando pueden mandarla. Esa frase se volvió viral, casi un lema. Un grafiti en las redes. Una bandera nueva, sin color, solo con palabras. Los medios conservadores intentaron apagar el fuego. Editoriales, columnas, titulares tibios. Puente, el ministro del ruido. La nueva política de la bronca. Pero cuanto más intentaban minimizarlo, más crecía el eco. Porque no hay mejor campaña que la indignación sincera. Y lo que la gente sintió al verlo hablar no fue ruido, fue alivio. Alivio de escuchar a alguien sin miedo a llamar a las cosas por su nombre. Los medios más afines a la izquierda, en cambio, entendieron el momento. Lo elevaron. Puente marca un punto de inflexión. El discurso que necesitaba el PSOE. La izquierda recupera la voz. Porque, más allá del partido o las siglas, lo que estaba ocurriendo era un fenómeno cultural. La recuperación del lenguaje político con emoción, con ironía, con coraje. No el de los tecnócratas que piden permiso para existir, sino el de quienes saben que la palabra sigue siendo el arma más poderosa contra la mentira. La voz en off se vuelve más reflexiva, porque ese es el verdadero miedo de la derecha. No perder un debate, sino perder el monopolio del relato. Durante años, han convertido la política en un juego de formas, de gestos vacíos, de palabras como moderación, sentido común, España. Palabras que usan como escudos para ocultar intereses. Y de repente, alguien las toma, las sacude, y las devuelve con su significado original. Eso hizo Puente, devolverle sentido al lenguaje. En los días siguientes, la imagen de Puente circuló por todos los informativos. Su tono, su ironía, su calma. Algunos lo llamaron insolente, otros, valiente. Pero todos lo escucharon. Y eso ya era una victoria. Porque en un país saturado de ruido, lograr que te escuchen sin levantar la voz es casi un acto revolucionario. En la calle, la sensación era clara: así debería hablar la izquierda. Directa, sin complejos, sin miedo a decirle a la derecha lo que la gente piensa. Porque la izquierda no puede ganar debates con tecnicismos ni con prudencia institucional. La izquierda gana cuando habla desde la verdad, desde la experiencia, desde la convicción de que la política no es para agradar a los poderosos, sino para incomodarlos. El relato termina en tono de manifiesto, con la voz en off retomando el pulso narrativo. El discurso de Puente fue más que una respuesta. Fue un aviso. A los varones que confunden tradición con privilegio. A los medios que siguen llamando moderación al silencio. Y a un país que, poco a poco, empieza a entender que la política no se hace solo en los despachos, sino también en las palabras que se atreven a romper el guión. En esa tarde de Congreso, Puente no buscaba aplausos. Buscaba dignidad. Y la encontró. Porque cada vez que alguien se atreve a decir la verdad frente al poder, aunque tiemble el suelo, algo cambia. Y ese cambio, por pequeño que parezca, es lo que hace avanzar a un país. La cámara imaginaria se aleja del Congreso. Fuera, la gente sigue con su vida, pero algo en el aire es distinto. Una sensación leve, casi imperceptible, de esperanza. La certeza de que no todo está perdido, de que todavía hay voces que no se venden, ni se doblan, ni se callan. Voces que no temen molestar. Voces que no piden permiso para ser decentes. Y así, entre titulares, debates y cafés, queda flotando una idea que no se puede borrar. Que la verdadera política no consiste en parecer correcto, sino en ser valiente. Y esa valentía, esa pequeña llama que encendió Puente en el Congreso,
seguirá ardiendo mucho después de que se apaguen las cámaras. Porque hay discursos que no terminan cuando se acaba el turno de palabra. Hay discursos que empiezan justo ahí, cuando el eco llega a la gente. Y ese eco, el de la verdad dicha sin miedo, ya nadie lo va a detener.